Sean todos bienvenidos a Unimad. En esta clase aprenderemos el tema de vectores. En la última clase hemos visto que existen dos magnitudes físicas, las escalares, que indican solo magnitud, y las vectoriales, que también indican dirección y orientación. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, magnitudes como la masa nos indican su valor, como 100 kilogramos o 5 kilogramos. En cambio, otras magnitudes como velocidad también nos dan una idea no solo del valor, sino en qué dirección puede moverse. Antes de comenzar de lleno con el tema, veamos unos conceptos previos. Primero, tenemos que saber bien qué es un sistema de coordenadas. Estos dos ejemplos son sistemas de coordenadas. El de la izquierda es en dos dimensiones, solo tiene al eje X y al eje Y. El otro tiene tanto el eje X, al Y o al Z. Es muy importante esto, ya que aquí se van a ubicar los vectores con lo cual vamos a trabajar y realizar operaciones. También es importante cómo descomponer un vector. Tenemos que recordar lo que es el seno y coseno de un ángulo. En este ejemplo podemos ver a tres vectores ubicados en el sistema de coordenadas en dos dimensiones. Para definir, un vector es un ente matemático, es decir, es algo que no existe en la vida real, pero nos ayuda para representar cosas. En este ejemplo, vamos a ver cómo podemos describir estos vectores. Hay que recordar que para denotarlos, los componentes del eje X de un vector van a estar acompañados con la letra I. Los componentes del eje Y van a estar acompañados con una J. Y los componentes del eje Z van a estar acompañados con una K. Veamos cómo se representan. Por ejemplo, el celeste, que lo llamamos el vector A, vendría a ser 2i más 1j. Es decir, ocupa dos espacios en el eje X y uno en el eje Y. En el siguiente ejemplo, el rojo, B, es igual a 2i más 4j. Por último, C sería menos 2i menos 2j. Ahora bien, aquí muy importante es que para empezar a describir un vector tenemos que partir desde su origen, es decir, desde la base. En este caso, A y B parten desde el origen, que sería 0, 0. En cambio, C parte desde el 4, 4. Ahora bien, ¿y por qué C tiene menos 2i y menos 2j? Como está partiendo del 4, 4, ese va a ser su punto de origen, y de ahí se desplaza dos espacios al lado negativo del eje X y se desplaza dos espacios al lado negativo del eje Y. Ahora veamos cuando se trata en tres dimensiones. La operación es la misma, se nota de igual manera, solo que aquí añadimos lo que es K, que vendría a ser el eje Z. Para arriba siempre es positivo y para abajo va a ser negativo. En la mayoría de los casos y problemas vamos a poner nuestros ejes de este modo, como se ve en la pantalla. Aunque dependiendo de la naturaleza del problema, podemos ubicarlos de otra manera para que pueda ser más fácil su comprensión. En este caso, el vector C va a ser igual a 4i más 5j más 4.5k. El 4i se debe a que en el eje X está avanzando 4 espacios, en el eje Y está avanzando 5, mientras que en el eje Z está avanzando 4 y la mitad de un espacio. Ahora veamos algunas operaciones con vectores. Aquí por ejemplo tenemos dos vectores, el A y el B. Suponemos que su suma sea igual al vector C. ¿Cómo hacemos? Simplemente la suma de dos vectores sería donde choca la flecha con la base de la otra. Por ejemplo, el rojo, el vector B, lo movemos paralelamente hacia la punta del vector A. De esta manera hallamos que este vector de color negro sería el vector C. Ahora bien, ¿y sus componentes del vector C cómo le llamamos? Simplemente sumando los componentes de cada uno de los vectores. Es decir, el 4i salió de sumar 2i más 2i y el 5j salió de sumar 1j más 4j. Ahora veamos otra operación, que es la resta. La resta es muy similar a la suma, solo que en este caso el menos simplemente lo que hace el vector es invertirle la orientación. ¿Cómo es esto? En este ejemplo tenemos el vector C menos A es igual al vector D. Tenemos que C es igual a 4i más 4j, A es igual a 3i
más j. Ahora bien, como hemos dicho, el menos indica un cambio en la orientación, es decir, va a apuntar hacia el otro lado, siempre en sentido contrario, el menos. Ahora bien, como dijimos, el vector resultante siempre va a partir desde la base de uno hasta la punta del otro, es decir, en este caso sería A. Ahora bien, ¿cuáles serían sus componentes de D? Igual manera. Como vemos, hemos restado 4 menos 3 para hallar su componente en X, que sería Y, y 4 menos 1, J, que sería su componente en Y. El resultado es que el vector D es 1Y más 3J. Ahora veamos qué es el producto escalar. Supongamos que tenemos estos dos vectores. Aquí es importante hallar su módulo. Su módulo se halla de la siguiente manera. Solo tenemos que aplicar Pitágoras a todos sus componentes, de la siguiente forma como se ve. Esto es tanto para vectores en un plano cartesiano de 2 dimensiones como de 3. Aquí tenemos otro vector para tomarlo de ejemplo. El producto escalar es la proyección de un vector sobre otro, en pocas palabras. Ahí tienen una fórmula de cómo hallarlo. Una cosa importante es que el producto escalar siempre nos va a dar un valor numérico, es decir, no nos va a dar un vector, nos va a dar un número. Una pequeña observación es que, como ven, el producto escalar depende del coseno de alfa, es decir, el ángulo que hacen los dos vectores. En otras palabras, quiere decir que si el producto escalar de dos vectores da 0, quiere decir que ambos están formando un ángulo de 90 grados. Tenemos a los mismos vectores. Vamos a hallar su producto escalar. Procedemos de la siguiente manera. ¿Cómo llegamos a esto? Simplemente multiplicamos cada componente correspondiente al eje por cada uno. ¿Cómo así? Por ejemplo, primero multiplicamos 3i por 6i. Ahí tenemos 3 por 6. Luego el 7 por menos 4. Luego el menos 2 por 9. Aquí es importante respetar los signos, ya que como es un número, nos puede salir negativo. Y ahí tenemos el valor del producto escalar de A por B. Ahora pasemos al producto vectorial. Este, a diferencia del escalar, sí nos resulta otro vector. Hay que aplicar esta regla de acá, es decir, si multiplicamos un componente Y por 1J, nos debe dar un componente K, como el nuevo vector. Si multiplicamos un componente K por un componente Y, nos debe dar un componente J. Aquí dos reglas. Si tenemos el caso que multiplicamos un componente Y por él mismo, es decir, 2i por 4i, el resultado será nulo. Y también, si tenemos que multiplicar al revés, es decir, en vez de i por j, j por i, tendremos k, pero negativo. Es decir, si vemos una multiplicación en el sentido contrario, será negativo. Aquí es muy importante el orden, ya que a por b, como producto vectorial, no va a dar lo mismo que b por a. Veamos cómo se trabaja esto. Primero, para hallar cómo será el componente x, tapamos todos los componentes x tanto de a como de b y multiplicamos esto en aspa, es decir, 7 por 9 y menos 2 por menos 4. Ahora bien, 7 por 9, vemos que 7 es j y 9 es k, por lo tanto nos daría de resultado i, positivo. En el otro lado, ese menos resulta de lo siguiente, menos 2k por menos 4j. Como vemos, k y j están en sentido contrario, es decir, nos debería dar menos i, por eso el negativo ahí. Ahí vemos el resultado, que sería 55. Igual para el resto, para el componente y, nos daría 3 por 9. Ahora, como vemos que es i por k, otra vez está en sentido contrario, por lo tanto le ponemos el negativo. Ahora el otro, menos 2 por 6. Ahora, como es k por i, cumple el sentido, por lo tanto nos dará j positivo. Y nos sale de resultado menos 39. Por último, el componente z, tenemos 3 por menos 4. En este caso tenemos i por j, lo cual nos da k positivo. En el otro lado tenemos 7 por 6. Como es j por i, está en el sentido contrario, por lo tanto le ponemos negativo, a lo cual nos sale menos 54. Finalmente, el producto vectorial de a por b sería 55i menos 39j menos 54k.
Una cosa importante es que siempre el producto vectorial va a ser perpendicular a ambos vectores, en este caso al vector A y al vector B. Esta es una fórmula para hallar el módulo del producto vectorial. Ahora pasemos a ver qué es el vector unitario. El vector unitario viene a ser un vector de magnitud 1. ¿Cómo así? Tengamos este ejemplo. Este es el vector B. Hallamos su módulo, que nos daría raíz cuadrada de 133. Ahora bien, el vector unitario siempre se denota por una U. En este caso, simplemente multiplicamos el vector por 1 entre el módulo. Ahora veamos esto con un ejemplo. Encuentra el módulo del vector A más B. Esto se sacó del seminario de CPUNI del año 2020. Primero definimos los ejes. Este va a ser X y este va a ser Y. Tenemos que el vector A va a ser igual a AI más AJ más 0K. Tenemos que B va a ser igual a 0I porque en el eje X ya no avanza nada. Ahora, menos AJ porque va en sentido contrario al eje positivo Y. Y menos A medios K porque está yendo hacia abajo, hacia el lado negativo del eje Z. Sumamos ambos vectores y nos da el siguiente resultado. Ahora bien, el módulo de esto solamente tenemos que sacar Pitágoras, lo cual nos da el resultado de raíz de 5 entre 2 por A. Pasemos al siguiente ejemplo. Nos pide calcular el módulo del vector resultante. El vector resultante siempre va a ser la suma de todos los vectores que nos piden hallar. En este caso tenemos que hallar la suma del vector A más B y hallar su módulo. En este caso tenemos solamente el módulo de A y del vector B. El módulo del vector A sería 2x y el módulo del vector B sería raíz cuadrada de 2. Ahora bien, ¿cómo hallamos esto? Si solamente tenemos el módulo más no sus componentes. Trabajando con el vector unitario. En este caso, el vector unitario de A está partiendo desde el origen por esas rayitas puntiagudas que va a tomar esta dirección. Es decir, el vector A va a ser igual a un número multiplicado por este vector. Como hemos dicho anteriormente, el vector unitario va a ser siempre igual al vector entre su módulo, con lo cual de dato tenemos el módulo de A vale 2, por lo tanto simplificamos con el 2 y nos queda que el vector A es igual a I más J más raíz de 2K. La misma idea para hallar el vector B. Primero hallamos su vector unitario. Al final nos debe quedar I más J. Si lo sumamos, el vector resultante sería 2I más 2J más raíz de 2K, el cual, hallando su módulo, nos dará como resultado raíz cuadrada de 10. Aquí tienen unos ejemplos para que puedan practicar. Si se dan cuenta, aquí usamos un poco de geometría para poder resolver estos problemas. En esta parte de vectores pueden tratarlos como si fueran segmentos, para que así puedan desplazarlos y moverlos. Y bueno, eso ha sido todo en cuanto a vectores. En el próximo video comenzaremos con un tema netamente ya de física, aunque este ha sido para poder saber cómo representar matemáticamente todos los fenómenos. Comenzaremos con velocidad y movimiento. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la siguiente clase.